Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Medalí Milagros Ramos Cuya y el día de hoy voy a presentar el artículo titulado Efecto de la deshidratación osmótica del etanol sobre el mecanismo de inflado y secado de dióxido de carbono de la papa. Como primer punto tenemos la introducción. La papa es el cuarto cultivo alimenticio más importante del mundo, destacándose por su alto contenido de nutrientes como el almidón, proteínas y vitaminas. Sin embargo, su corta vida útil y alta susceptibilidad al deterioro representan desafíos importantes. Es por ello que este estudio se centra en mejorar la calidad de las rodajas de papa secas mediante la combinación de pretratamientos innovadores como el uso de etanol y aire caliente, con métodos de secados avanzados como la explosión por dióxido de carbono y la liofilización. Nuestro objetivo principal fue analizar cómo estas técnicas influyen en distintas propiedades de las rodajas de papa, proponiendo nuevas alternativas para optimizar su procesamiento industrial. Como segundo punto tenemos la metodología. En este caso, la materia prima fue adquirida de un mercado local en China. Presentaron un contenido de humedad inicial de 80 en base húmeda y estas papas fueron procesadas inicialmente mediante lavado, pelado y corte en rodajas uniformes de 45 por 45 por 2 milímetros. En este caso tenemos el pretratamiento, que fueron dos. El primero fue un pretratamiento con etanol, donde se realizó el sumergimiento de las rodajas de papa en soluciones de etanol a distintas concentraciones, que en este caso son de 15%, 30%, 50% y 75%. Se trabajó tanto en remojo en una sola etapa como en múltiples etapas, es decir, cambiando gradualmente la concentración del etanol. Este proceso duraba 20 minutos y tenía como objetivo reemplazar el agua en las rodajas con etanol, lo que mejoraba las propiedades de secado y aumentaba la permeabilidad. El segundo pretratamiento es el secado con aire caliente. En este caso las rodajas se secaron usando, como ya lo dije, el aire caliente. Este proceso se realizó a una temperatura constante de 60 grados centígrados con una velocidad de aire de 2 metros por segundo. Aquí se redujo la humedad de las rodajas a un 30%, lo que las preparaba para los siguientes pasos, que en este caso va a ser los procesos de secado. Como primer proceso tenemos la explosión por dióxido de carbono. En este método, las rodajas pretratadas se colocan en una cámara especial donde se inyecta dióxido de carbono a alta presión, después de equilibrar las presiones internas y externas. El material va a ser sometido a un cambio rápido de presión, pasando de alta a presión a vacío, lo que generaba una estructura porosa al interior de las rodajas. Y bueno, aquí en la imagen se presenta cómo es el secador de soplado por explosión de dióxido de carbono. Como segundo proceso tenemos una combinación que es un pretratamiento con aire caliente seguido con explosión por dióxido de carbono. Como tercer proceso tenemos un pretratamiento con etanol seguido por explosión de dióxido de carbono. Y como último proceso tenemos la liofilización, que en este caso se realiza primero la congelación, en el cual las rodajas de papa se precongelaron a una temperatura de menos 72 grados centígrados durante 6 horas utilizando un frigorífico industrial. De ahí se realizó la liofilización en sí, donde se colocaron en un secador de congelación al vacío y se usaron 8 temperaturas progresivas, que en este caso es menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0, 10, 20 y 30 grados centígrados. Cada etapa va a durar 2 horas, manteniendo una presión de vacío constante de 1 pascal. Ahora, como tercer punto, tenemos los métodos analíticos, que en este caso, el primer punto es la determinación de la textura, donde para medir la textura se utilizó un analizador de propiedades físicas que permitió determinar la dureza y la textura crujiente de las rodajas de papa.
Estas pruebas se van a realizar bajo un modo de compresión de doble ciclo, con velocidades de prueba controladas y una de estas va a ser la dureza, que fue definida como la fuerza máxima registrada, mientras que la textura crujiente correspondió al primer pico de fuerza. El propósito de este análisis va a permitir evaluar la calidad y la percepción del consumidor respecto al producto final. Como segundo método tenemos la determinación de la transferencia de masa, donde se utilizó un enfoque de un solo factor, manteniendo constantes las demás variables durante el análisis. El contenido de humedad se va a procesar mediante un secado al vacío de 60 grados centígrados hasta alcanzar al peso constante. Como tercer método tenemos la determinación de la relación de rehidratación, donde se sumergieron las rodajas secas en agua destilada a 25 grados centígrados, se pesaron periódicamente para medir el agua absorbida, limpiando el exceso de agua superficial con papel absorbente. Y este procedimiento va hasta que las rodajas alcancen un peso constante. La determinación del color. En este caso se empleó un espectrofotómetro para medir los parámetros de color Scilab. Las mediciones se realizaron en cinco veces por muestras usando pizarras blancas y negras para una mejor calibración. Como cuarto método tenemos el análisis de la microestructura, donde se utilizó un microscopio electrónico de barrido para observar las características microestructurales de las rodajas. Las muestras van a ser preparadas mediante recubrimiento con oro al vacío para mejorar la viabilidad bajo la haz de los electrones del microscopio. Como cuarto punto tenemos los resultados. Y como primer resultado tenemos del efecto de diferentes pretratamientos de rodajas de papa, que en este caso primero vamos a analizar las cualidades físico-químicas. El color es uno de los principales indicadores sensoriales que atraen a los consumidores. En este caso, en la tabla siguiente, nos va a presentar que el tratamiento de etanol masticado por inflado por expansión de dióxido de carbono alcanza el mayor valor de luminosidad, lo que va a reflejar un producto más claro y visualmente atractivo. Este resultado se debe a la acción del etanol, que va a disolver los pigmentos y blanquear los tejidos durante el pretratamiento, minimizando el oscurecimiento enzimático. Por otro lado, el secado con aire caliente y secado por inflado con expansión de dióxido de carbono presenta valores más altos de enrojecimiento y amarilleo, como resultado de reacciones de pardeamiento enzimático y no enzimático. Estas reacciones ocurren principalmente durante el pretratamiento con aire caliente, debido a la exposición prolongada de oxígeno y oscurecimiento, lo cual va a causar este oscurecimiento. Aunque es común en los procesos de secado, puede reducir la aceptación visual del producto por parte de los consumidores. Como segundo punto tenemos la textura crujiente. Es un atributo esencial para los consumidores, ya que está directamente relacionada con la percepción sensorial del producto. En este estudio, en las combinaciones de etanol más secado por inflado por expansión de dióxido de carbono logra la mayor textura crujiente y dureza gracias a la combinación de etanol y dióxido de carbono. Estos dos agentes generan una estructura más porosa y mejor inflada, lo que resulta en una textura más ligera y agradable. En contraste, el secado con aire caliente más secado por inflado con expansión de CO2
Produce rodajas con estructuras más densas y menor capacidad de expansión, dureza, pero en una textura menos crujiente. La- eh, el tratamiento de secado con aire caliente más secado por inflado por expansión de dióxido de carbono intro- introduce aire caliente a 60 grados centígrados, lo que gelatiniza parcialmente el almidón de las rodajas, provocando un colapso estructural que limita lo que es la textura crujiente. Ahora la relación por expansión. Otro parámetro clave de la relación de expansión que refleja la capacidad del producto para inflarse durante el secado. En este caso, el tratamiento de etanol más secado por inflado con expansión de dióxido de carbono logra la mayor crujiente y dureza gracias a la expansión mejorada por el etanol y el dióxido de carbono. El secado con aire caliente y secado por inflado con expansión de dióxido de carbono tiene estructuras más densas y menor expansión, aumentando la dureza pero reduciendo lo que es el- la textura crujiente. Ahí. El ácido ascórbico. En este caso es un nutriente esencial para la retención del producto final. Es un indicador clave de la calidad nutricional. Ya, el tratamiento de etanol más secado por inflado con expansión de dióxido de carbono conserva más ácido ascórbico gracias a la protección contra la oxidación del etanol y la estabilización proporcionada por el dióxido de carbono. Como quinto punto tenemos las proporciones de rehidratación de las rodajas de papa tras diferentes tratamientos y procesos de secado. Y como primer punto tenemos que el tratamiento con secado con aire caliente y secado por inflado con expansión de dióxido de carbono presentó menor absorción y retención de agua debido a estructuras más densas y colapsadas. Esto limita la capacidad de las rodajas para absorber y retener agua, resultando en valores más altos, lo que va a indicar una menor rehidratación. Como según el segundo tratamiento es el etanol masticado por inflado con expansión de dióxido de carbono. Este tratamiento, en contraste con el anterior, mejora significativamente la rehidratación, ya que el etanol cambia la estructura de las rodajas, aumentando su permeabilidad y capacidad para absorber y retener agua. Este es el método más eficiente para maximizar la rehidratación. Los factores estructurales. El tratamiento con aire caliente que se dio a 60 grados centígrados afecta negativamente la rehidratación y el etanol mejora la permeabilidad y permite una mejor rehidratación. El modelo PEC. Valores más bajos de la constante K y la constante K2 indican mejor capacidad de absorción y retención de agua. Ahora, como segundo análisis, tenemos la microestructura. Este análisis es fundamental porque influye directamente en propiedades como la textura, la capacidad de rehidratación y la calidad final del producto. Como vemos en esta tabla, las imágenes obtenidas son por microscopía electrónica de barrido para los para los cuatro tratamientos realizados, cada uno con características estructurales particulares. Como primer tratamiento tenemos el de etanol masticado por inflado con expansión de dióxido de carbono, que genera poros más grandes y regulares. Esto es resultado de la acción del etanol que disuelve componentes en las paredes celulares, aumentando la permeabilidad de la estructura.
Además, el dióxido de carbono, al expandirse rápidamente durante el proceso, amplifica el tamaño y la uniformidad de los poros, lo que resulta en una estructura más ligera y porosa. Este método va a combinar lo mejor de la tecnología de expansión y el pretratamiento químico, generando un producto de alta calidad. Como segundo tratamiento, la liofilización. En este caso, va a preservar óptimamente la microestructura celular, generando una estructura homogénea y porosa. Este método evita el colapso celular al sublimar directamente el agua en condiciones de vacío y bajas temperaturas. Aunque este proceso conserva la estructura internamente de manera excelente, su textura crujiente es menor en comparación con la del etanol con secado por inflado de expansión de dióxido de carbono, debido a la falta de una expansión significativa. El inflado por expansión de dióxido de carbono. Este tratamiento por sí solo produce una estructura de panal con células completas. Esto ocurre porque el dióxido de carbono disuelto en los tejidos, ejerce presión que se libera bruscamente durante el inflado. Aunque este método es eficiente para formar estructuras porosas, los poros son menos grandes y regulares en comparación con el tratamiento de etanol masticado por inflado con expansión de dióxido de carbono. El tratamiento con secado con aire caliente y secado por inflado con expansión de CO2 produce una microestructura compacta con poros regulares. Este resultado es causado por el pretratamiento con aire caliente, que gelatiniza parcialmente los tejidos provocando contracción celular y una menor capacidad de expansión durante el inflado por expansión de CO2. La densidad resultante afecta la textura, haciendo que sea más dura y menos crujiente. Otro resultado es el efecto de diferentes condiciones sobre la transferencia de masa de rodajas de papa. En este caso vamos a ver la pérdida de agua, que es un indicador clave de la transferencia de masa durante el remojo. Como muestra la gráfica siguiente, una mayor concentración de etanol acelera la pérdida de agua porque las moléculas de agua dentro de las rodajas son reemplazadas por etanol. Este reemplazo es más pronunciado al inicio del proceso debido a la alta fuerza osmótica entre las rodajas frescas y la solución de etanol. Sin embargo, a medida que el tiempo de remojo se prolonga, esta pérdida de agua se estabiliza porque la difusión de agua hacia la superficie disminuye gradualmente, alcanzando un estado de equilibrio. El etanol obtenido. A mayor concentración de etanol incrementa la absorción inicial, pero se estabiliza al alcanzar el equilibrio. La pérdida de solutos. Alta concentración de etanol promueve la pérdida de sólidos al disolver compuestos de la pared celular. También causa cambios irregulares debido a diferencias en la estructura interna y distribución de nutrientes. El contenido de humedad post-remojo. Causa alta concentración y múltiples etapas reducen el contenido de humedad. Con el tiempo, el contenido de humedad disminuye al inicio y luego aumenta debido a la absorción de etanol. Efectos de la deshidratación con etanol y las condiciones de inflado sobre las características de expansión y calidad de la papa. Efectos de la pérdida de agua, el etanol absorbido y la pérdida de sólidos sobre las características y calidad de expansión. En este caso, la pérdida de agua causa una reducción de agua, lo cual mejora la expansión hasta un punto óptimo. El etanol absorbido reemplaza el agua, mejorando la expansión y reduciendo la dureza. La pérdida de sólidos, la alta pérdida de sólidos en este caso va a reducir la calidad estructural y nutricional. El balance óptimo entre estas tres
constantes como la pérdida de agua, el etanol absorbido y la pérdida de sólidos es clave para maximizar la expansión, textura y retención nutricional. Bueno, ahora se van a presentar cuatro gráficas tridimensionales donde se va a analizar cómo la pérdida de agua y el etanol absorbido influyen en cuatro características fundamentales, que es la dureza, textura, el crujiente, la relación de expansión y retención de ácido ascórbico. Estas variables son cruciales para optimizar la calidad del producto final. En la primera gráfica muestra cómo la dureza aumenta con altos valores de pérdida de agua y etanol absorbido. Esto indica que si eliminan demasiado el agua o se absorbe con poco el etanol, el producto se vuelve más rígido, lo cual es menos deseable desde un punto de vista sensorial. La segunda gráfica muestra que la textura crujiente es máxima con valores intermedios de pérdida de agua entre 50 y 60% y etanol absorbido de 10 y 15%. Esto sugiere que un balance adecuado de agua y etanol genera una estructura óptima para lograr la crujencia deseada. La tercera gráfica presenta la relación de expansión que alcanza su punto más alto cuando la pérdida de agua está entre 60 y 70% y el etanol absorbido entre 10 y 20%. Esto implica que una cantidad moderada de agua y etanol es ideal para lograr una estructura porosa y ligera. Por último, la última gráfica muestra que la retención de ácido ascórbico es máxima en niveles balanceados de pérdida de agua entre 40 y 60% y etanol absorbido de 15 y 20%. Esto asegura que el producto no solo sea de alta calidad física, sino que también va a preservar mejor su valor de nutricional, que en este caso es de la de ácido ascórbico. Bueno, ahora vamos a ver los efectos del contenido de humedad tras el remojo sobre expansión y la calidad. A medida que el contenido de humedad aumenta tras el remojo, se observa una mejora en la relación de expansión. Esto ocurre porque un nivel adecuado de agua facilita el nivel adecuado de inflado durante los procesos de secado, especialmente en los tratamientos de explosión por dióxido de carbono. Sin embargo, es importante destacar que niveles excesivos de humedad generan un colapso interno durante la etapa de despresurización, lo que va a afectar negativamente la estructura porosa y la calidad visual. Humedades intermedias son ideales porque maximizan la textura crujiente y la estabilidad estructural. Las rodajas logran un equilibrio entre expansión y firmeza, lo cual es deseable para aplicaciones comerciales. Y también se presenta una relación directa entre la humedad remanente y la retención de ácido ascórbico. Y bueno, este caso se va a presentar a través de cuatro gráficas, donde la primera gráfica observamos que a medida que aumenta el contenido de humedad, la relación de expansión mejora, alcanzando su máximo en un rango óptimo. Esto demuestra que una cantidad adecuada de agua facilita la expansión durante el secado. La segunda gráfica nos va a mostrar cómo la dureza disminuye a medida que aumenta el contenido de humedad. Estas rodajas con menor humedad tienden a ser más rígidas, mientras que aquellas con mayor contenido de agua logran una textura más blanda, favoreciendo la percepción sensorial. En la tercera gráfica vemos que la textura crujiente es máxima en niveles intermedios de humedad entre tanto niveles muy bajos como muy altos de humedad reducen esta característica afectando la experiencia del consumidor. Finalmente, la última gráfica nos muestra que la retención de ácido ascórbico es más alta en rodajas con contenido de humedad altos y los contenidos debajo la pérdida de este antioxidante es significativa.
Ahora vamos a ver el resultado del efecto de la presión y la temperatura de inflado sobre las características de expansión y calidad. Como primer punto tenemos que cuando se incrementa la presión en el proceso de explosión por dióxido de carbono, las rodajas de papa muestran una mayor expansión. Esto se debe a que el dióxido de carbono disuelto ejerce una fuerza uniforme dentro de las células, inflándolas antes de liberar rápidamente la presión. Como segundo punto, tenemos que las temperaturas más altas durante el proceso ayudan a reducir el colapso estructural. Esto asegura que las rodajas mantengan una forma porosa y uniforme, evitando deformaciones internas que podrían afectar tanto la apariencia como la textura. Como tercer punto lo tenemos donde que se observa un aumento de la relación de expansión con la combinación óptima de la presión y la temperatura. Como cuarto punto final tenemos los métodos con explosión por dióxido de carbono. No solo mejoran las propiedades físicas de las rodajas, sino que también ayudan a preservar mejor el ácido ascórbico, un antioxidante clave. Además, la textura crujiente lograda es mucho más apreciada en aplicaciones comerciales. Y bueno, al costado vemos dos gráficos, que el primero se puede observar que al aumentar la presión, la dureza de las rodajas aumenta inicialmente hasta alcanzar un máximo alrededor de 1.2 pascal, donde también encontramos la mayor relación de expansión. Sin embargo, presiones más altas generan una disminución de la crujencia y el contenido de ácido ascórbico cae de manera significativa debido a los cambios estructurales y reacciones químicas. En el segundo gráfico podemos ver que la temperatura se encuentra alrededor de 85 grados centígrados, se obtiene los mejores valores de dureza y crujencia, optimizando la calidad sensorial del producto. Sin embargo, a temperaturas mayores el contenido de ácido ascórbico disminuye drásticamente, lo que indica que las altas temperaturas pueden comprometer la calidad nutricional del producto. Bueno, ahora vamos a ver las conclusiones. Como primer punto es que el uso del etanol como pretratamiento juega un papel clave para mejorar la textura crujiente y la relación de expansión de las rodajas de papa. Esto significa que el etanol no solo facilita la eliminación de agua, sino que también va a contribuir a generar una estructura interna más ligera y porosa, que es ideal para productos de calidad. Como segundo punto tenemos que cuando combinan el pretratamiento de etanol con la explosión de dióxido de carbono, se obtiene un resultado superior. Esta combinación permite mantener más nutrientes esenciales como el ácido ascórbico, al mismo tiempo mejorar la calidad sensorial del producto final. Como tercer punto tenemos los métodos de secado de múltiples etapas como el etanol seguido de el inflado por expansión de dióxido de carbono, han demostrado ser mucho más efectivos en comparación con métodos de una sola etapa como el aire caliente. Esto se debe a que las múltiples etapas optimicen el equilibrio entre la eliminación de agua y la preservación de la estructura celular. Y bueno, como punto final tenemos el contenido de humedad final, el etanol absorbido y las características estructurales están directamente influenciados por el método de secado elegido. Estos factores van a determinar no solo la apariencia final, sino que también la aceptación del consumidor y la calidad nutricional. Y bueno, aquí podemos apreciar las referencias. Y esto es todo por mi exposición. Gracias.